Hola, este es mi proyecto, bueno, mi presentación para el círculo hermenéutico, para la materia método de análisis de contenido y voy a empezar con mi presentación. 2 segunditos, ahí está. Lo que voy a hacer en esta presentación es hablar un poco de las dos lecturas que vienen y de la lección, qué es el círculo hermenéutico, qué es la hermenéutica en general y un poco de qué hizo Gadamer, ¿no? O George Gadamer, un alemán filósofo del siglo 20, en donde básicamente trata de hacer una metodología para explicar e interpretar textos. Pero bueno, para empezar mi presentación, nada más que se deje, ¿qué es la hermenéutica? Según el texto de Yajaira Rodríguez, es un enfoque metodológico o herramienta que se utiliza para comprender e interpretar textos, específicamente para aprender sobre la experiencia humana y la escena del análisis. Parte de lo importante de la hermenéutica es que nace como una herramienta científica, por así decirlo, con una metodología científica para poder interpretar el alrededor de las personas. Los dos grandes autores que habla Yajaira en su texto es, por un lado, George Gadamer y Habermas, ¿no? Por un lado, George Gadamer habla de un sistema, una forma de estandarizar el análisis de textos y la interpretación a partir de tanto teoremas filosóficos y la forma científica. Por el otro lado, Habermas habla sobre una hermenéutica crítica, la parte crítica de poder discernir y en poder desmenuzar las partes del texto, como una parte de la racionalidad humana, parte de la reflexión propia y que la expresión o una forma de pensamiento interprete el código lingüístico, ¿no? Son dos formas diferentes de ver la hermenéutica. Por un lado, Gadamer con la sistematización y la parte más filosófica, y Habermas más como la parte crítica, la racionalidad humana. También recordemos que Habermas es uno de los herederos de la escuela crítica de Frankfurt, y entonces tiene mucho sentido esta parte que contrarresta la visión más hegeliana o de Hegel que hereda Gadamer, ¿no? Que es un poco más filosófica, mientras que Habermas es un poco más crítica, más, pues sí, nacida de la escuela crítica basada en los teóricos de esta escuela que eran más marxistas, ¿no? ¿Qué es Gadamer? La hermenéutica, según Gadamer, es una herramienta tanto filosófica como científica, en donde se considera la subjetividad como parte del proceso de abstracción y comprensión. A diferencia de otras herramientas u otros análisis de textos, en esta forma de entender de Gadamer en su obra, que es eh, ve la subjetividad de las personas y la dimensión humana como parte del análisis. O sea, no se puede separar la parte subjetiva del análisis porque al final somos humanos, ¿no? Y esto es lo que dice Gadamer, que hay una necesidad de comprender al otro. Necesitamos comprender el texto como parte de lo humano, ¿no? De lo humano que tiene la otra persona. Gadamer menciona la necesidad de comprender al otro a través de un proceso continuo, de manera que entienda su relación consigo mismo, el otro y el mundo. Esta parte de tratar de comprender al otro y la otredad está no necesariamente 100% basado en Hegel, pero es una de las cosas que menciona el artículo, que hay ciertos teoremas filosóficos y cierta necesidad de entender al otro que está basado en teoremas filosóficos. Habla del mundo como una morada, porque en el segundo artículo, que habla más sobre Gadamer y sobre su necesidad de que nos comprendamos y del diálogo, dice que la información en la era de la informática y la tecnología, vivimos en un mundo donde todo quiere ser unificado, todo tiene que ser hegemónico y todo tiene que ser homogéneo. Entonces, lo que él habla es que el lenguaje y la forma de interpretar y esta subjetividad nos separa de es una forma de contrarrestar esta forma de que todos se vuelvan bits y datos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entablar conversación con más personas, necesitamos encontrar y comprender el proceso de comunicación y necesitamos cultivar el lenguaje. El lenguaje es la forma en que ayuda a comprender al otro dentro de su heterogeneidad y dentro de su forma de otra de ser. Por eso la importancia de la hermenéutica, porque es una forma de interpretar y aprender del otro eh,
Pues de una manera subjetiva, entendiendo su dimensión humana, ¿no? No nada más la parte científica o racional o el texto es el texto. Entrando un poquito, entonces, ya entendimos qué es la hermenéutica. ¿Qué es el círculo hermenéutico? El círculo hermenéutico es una forma o diagrama en donde se hace un proceso de comprensión y después de interpretación de un texto. Básicamente, les voy a explicar en qué pasa con el diagrama que está a la derecha, es que empieza con unas ideas o fuerza. Se leen las ideas o fuerza del texto y después se aplica la comprensión de este texto. Ya que se aplica la comprensión de este texto y de estas ideas que vienen en el texto, entonces hay un razonamiento dentro del lector donde se ve qué tan consistente o qué tan eh, no necesariamente lógico, pero qué tan válida es la teoría, legitima la consistencia teórica, legitima la interconexión entre las ideas y el racionamiento de las ideas. Y después de eso llega a otro nivel de comprensión. Entonces, básicamente es un esfuerzo donde llegan las ideas, hay una primera comprensión, a partir de la aplicación se legitima la consistencia y hay otra comprensión aún más grande. Y entonces ahí es donde va creciendo y creciendo y creciendo. Es una forma de adquirir conocimiento, el círculo hermenéutico, de manera que se enfoca en la comprensión y aplicación de conocimiento. Otra parte del artículo que es importante y sobre la hermenéutica es que Bernard hace 3 niveles de análisis en el círculo. Primero el formal, que es entender el formato narrativo, composición del texto, relaciones, conexiones y tiempo de lo narrado. Digamos que es cuando en primaria hacían los análisis simples literarios, ¿no? Es el análisis más simple, es el análisis cómo está el formato, cuántos párrafos, cómo se compone, qué relación hay entre el primer párrafo y el último, en qué tiempo está, qué tipo de narrador. Es un análisis simple, digamos. En la parte semántica es donde se vuelve más complicado. Y de hecho creo que es parte de cómo se ha enseñado didácticamente, ¿no? O sea, la forma en que he hecho analogías con estos niveles de análisis es como te han ido enseñando en tu situación de educación, cómo analizas un texto. La primera parte, primero te enseñan qué es lo que tiene en el cuento, quiénes son los personajes, qué es lo que sucede. La parte semántica es cuando se agarran a partir de la estructura y temáticamente y por campos de conocimiento, cómo se relacionan los diferentes temas, ¿no? O sea, qué tiene que ver, por ejemplo, en Caperucita Roja, el tema de los diferentes temas que se abordan, niñas, bosque, perdidas, comer, lobo, o sea, se busca más buscar por temas y semánticamente para hacer diferentes análisis. Y es también parte de lo que hemos visto en el curso anteriormente, ¿no? Es poder dividir, digamos, por bloques o por áreas el texto a partir de lo que se está viendo en cada parte. Y esto puede ser un poco, a lo mejor un poco abstracto en un cuento, ¿no? Que a lo mejor tienes que englobar conceptos muy abstractos. Pero en un texto científico o de corte didáctico, es más fácil hacer un análisis semántico porque es, ok, primer capítulo solo habla de plantas, segundo capítulo habla solo de animales, tercer capítulo habla del funcionamiento de la célula. ¿Y de qué trató el libro? De biología. Ese es el análisis semántico, no solo el formal. Por último, el tercer nivel es el sociocultural. El análisis sociocultural es quizá lo que dieron en secundaria y preparatoria, de dónde se sitúa el texto, de dónde viene. O sea, al final, parte de la hermenéutica es que no podemos olvidar a la dimensión humana que tenemos. Entonces, un texto al final es tan humano como el humano. Suena redundante, pero es real, porque lo produce un humano y se produce en ciertas condiciones, se produce en ciertas emociones. O sea, no es lo mismo escribir cuando uno está triste, cuando uno está enojado, cuando uno se levanta y se hace una taza de café o cuando está huyendo de la Unión Soviética. O sea, son diferentes condiciones que condicionan el mismo texto. ¿En dónde se sitúa el texto? ¿En dónde se formó? ¿Quién es el autor? ¿Cómo coinciden mis ideas con del autor? ¿Cuáles son las dinámicas del texto? ¿Cuáles son los marcos de organización? ¿Y cuál es la codificación dentro de toda la realidad cultural? ¿Qué importancia tiene un texto? No es lo mismo hablar de a lo mejor un Haruki Murakami en Japón a hablar a un,
no sé, Octavio Paz en México. ¿Cuál es la realidad cultural de cada uno de los libros y de los textos? No es lo mismo dónde se produce un libro creado para, no sé, la secundaria sobre biología, que un estudio que se hace en un journal de biología que publica alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor en los dos semánticamente son de biología, semánticamente hablan de plantas, animales, ecología, pero socioculturalmente y dentro de otros análisis son diferentes. ¿Dónde se sitúa? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿No? Y eso es lo importante de la codificación de la realidad cultural. Esto es justamente lo que les decía, o sea, cómo se relaciona cada uno de los niveles de análisis, el análisis formal, el semántico y el sociocultural, con el mundo y la realidad, ¿no? Y a lo mejor con mi analogía suena que es simplístico, un análisis formal o semántico, pero puede llegar a ser muy complejo, puede llegar a ser muy complejo, por ejemplo, en obras literarias ficcionarias, donde el análisis formal es enorme. A lo mejor el análisis sociocultural es más corto, ¿no? El autor, pues sí, tiene algunas cosas que decir, pero es más importante el análisis formal y semántico para entender e interpretar el texto, ¿no? Entonces, a lo mejor por la analogía es un poco que hice de cómo te fueron enseñando, es muy simple, pero en realidad es más para poderlo entender, porque que, que se haga primero el nivel no significa que sea más o menos simple. Y por último, una parte importante que también habla el artículo son las técnicas de análisis de contenido. Lo que habla el artículo de la universidad en específico es que usa una técnica normalizada para organizar textos y su interpretación. Es como una forma aplicada que se utiliza actualmente de la hermenéutica. En este caso, utiliza sobre los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son estrategias que permiten representar varios significados conceptuales, ya que refieren a reflexión, interpretación y condensación de un acto o labor hermenéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que leemos un texto, lo aplicamos, lo volvemos a leer y lo volvemos a aplicar. Entonces es un proceso hermenéutico donde hay una interpretación del conocimiento y hay una organización de estrategia del mismo. Otros métodos o formas de análisis de contenido que aplican la información pueden ser un síntesis, mapas, diferentes mapas, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas de estrella, los ejercicios aplicativos de conocimiento que pueden ser ejercicios didácticos. Entonces es ahí donde realmente pensamos que la hermenéutica ha pasado también a ser parte de la didáctica, igual que en el caso de la semiótica o en el caso de otras herramientas de análisis. ¿Qué conclusiones llegamos a partir de qué es la hermenéutica? Es una herramienta interpretativa para textos y conocimiento, ayuda a entender a mejor el otro desde la subjetividad que ofrece la dimensión humana y en especial ayuda también a entender el texto. Es una mezcla entre filosofía y ciencia, trata de comprender el diálogo y código humano a partir de una metodología estandarizada, que es algo que a lo mejor es una necesidad porque necesitamos entender al otro, pero necesitamos ser rigurosos y críticos en el proceso de manera que no haya, de manera que se pueda estandarizar este proceso, ¿no? No sea un proceso diferente para cada persona. Pero al mismo tiempo, no dejar de tomar en cuenta que los humanos somos subjetivos, al final y al cabo, no somos solo números. Por último, esto es a lo mejor un punto un poco personal, tanto la semiótica como la hermenéutica son herramientas de análisis que hacen labores similares pero diferentes al mismo tiempo. Mientras que la semiótica se basa en códigos visuales o lingüísticos, la hermenéutica se basa en códigos textuales y la forma de interpretación y el proceso de interpretación. Son parecidos, los dos son herramientas, no están peleados, se puede hacer ambos análisis y de hecho creo que sería un análisis muy conjunto para hacer interpretación de textos o de conocimiento, pero dan diferentes perspectivas de un mismo contenido, mientras que la semiótica habla de códigos lingüísticos, códigos visuales, signos, símbolos. Eh, la hermenéutica, su razón de ser es entender subjetivamente a partir de un proceso cognitivo, digamos. Eso sería todo por mi presentación. Aquí están las referencias de los dos textos. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y hasta la próxima tarea.